Buenas tardes, profesor. Le presentaré mi trabajo de investigación acerca de Google Analytics. Vamos a partir con los segmentos. En este caso, los segmentos son un subconjunto de datos de Analytics. Por ejemplo, de entre todos los usuarios que tenemos, un segmento podría estar formado por los usuarios de un país o una ciudad concretas. También podrían ser los usuarios que hayan comprado una determinada línea de productos o que hayan visitado una sección concreta del sitio web. Eso vendría siendo un segmento. De hecho, acá puse una imagen referencial de qué serían los segmentos en este caso. Estarían todos los usuarios, los tráficos móviles y es una compra. Son formas, este es como el mecanismo para poder crear el segmento dentro de Google Analytics para poder segmentar, en este caso, valga la redundancia, nuestros datos. En el caso de los selectores, si una tarjeta de nuestro Google Analytics tiene selectores o dimensiones de métricas, en la parte superior, como podemos ver acá, podemos hacer clic para poder cambiar los datos que aparecen en dicha tarjeta. En el caso de los filtros sirven para limitar o modificar los datos de una vista. Pueden usarlos, por ejemplo, para excluir tráfico de direcciones IP concretas. Podemos también incluir solo datos de subdominios o directorios específicos dentro de nuestra información. Por ejemplo, acá es una vista de cómo se añadirían los filtros en las vistas. Por ejemplo, nos vamos a filtro en configuración de vista y se pueden aplicar estos filtros como lo podemos ver en la pantalla. En el caso de los informes, un informe personalizado, en este caso, es un informe que uno mismo crea dentro de Google Analytics. Puede seleccionarse las dimensiones, las métricas y se puede decidir también cómo se deben mostrar. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos un informe de audiencias. Los informes de audiencias nos ofrecen información valiosa sobre las características de la audiencia que tiene una determinada web. Algunas de las informaciones que nos pueden mostrar son los usuarios activos, el valor del ciclo de vida del cliente, los análisis de cohortes, las audiencias de Analytics, los exploradores de usuarios, los datos demográficos también de sexo, edad. Como podemos ver aquí, por ejemplo, acá está dando un informe, una visión general de la audiencia, donde nos entregan las sesiones, los usuarios, los números de páginas vistas, las páginas por sesión, la duración media de la sesión o promedio de la sesión, el porcentaje de rebote que se tiene también y los porcentajes de nuevas sesiones que se ingresan en el fondo a nuestra web. Luego tenemos también otro tipo de informes que son los informes de adquisiciones. Los informes de adquisiciones nos permiten saber desde dónde llegan las visitas a nuestra página web. En este informe sabemos el origen de las visitas a nuestra web o a nuestro blog o a nuestro e-commerce. De esta manera sabemos cómo funcionan las diferentes estrategias que nosotros implementamos para que nuestros usuarios lleguen a nuestra web y si se necesita también mejorar alguna de ellas. Entonces, como podemos ver acá en la visión general de adquisiciones, nos indica la adquisición y nos entrega una visión general, o sea, es la forma de poder ingresar a visualizar esta información. Y luego de ello tenemos acá también los canales principales desde donde nos están ingresando a nuestra web. Por ejemplo, orgánicos, tenemos directos, tenemos, vamos a agrandar un poquito, locales. Entonces ahí nosotros podemos determinar también desde dónde están llegando las visitas a nuestro web o a nuestro blog o en el fondo nuestro mecanismo que estamos en este caso analizando. Luego de ellos tenemos también los informes de comportamiento. Estos nos permiten consultar cómo los usuarios navegan dentro del sitio web o cómo interactúan dentro de él. Por ejemplo, el informe de flujo de comportamiento indica la ruta que siguen los usuarios desde una página o un evento. Este informe nos permite descubrir el contenido que mantiene mayor interacción con los usuarios y cuál es el que menos interacciones tiene. Y también obviamente nos permite identificar posibles problemas con el contenido que nosotros estamos manejando dentro de nuestro sitio. Entonces, por ejemplo, acá nos entrega las distintas páginas web y nos van indicando el número de páginas, el promedio de las páginas, las entradas para cada uno de nuestros apartados o de nuestras páginas. Entonces eso nos permite visualizar. Por ejemplo, en este link ya tengo una noticia sobre determinada cosa y tuvo mayor cantidad de interacciones o mayor cantidad de visitas versus quizás un contenido que nosotros creemos que es importante pero que en realidad no es de valor para nuestra audiencia. Luego de ello, y para finalizar, tenemos las dimensiones primarias y secundarias.
Las dimensiones son atributos de datos, ¿ya? Y se dividen, como dijimos anteriormente, en principales y secundarias. Las principales es el valor clave que se utiliza para poder ordenar o añadir informes a nuestro Google Analytics. Muchas tablas de informe muestran una fila para cada valor de dimensión principal. Por ejemplo, si se selecciona ciudad como dimensión principal y hay datos para Berlín, Lima y Nueva York, la tabla va a constar de estas 3 filas porque nos divide la información entre estas 3 ciudades. En el caso de las dimensiones secundarias, el valor clave que proporciona un nivel adicional para poder ordenar o añadir los informes. Muchas tablas también nos muestran, por ejemplo, una fila para cada combinación posible de valores, en la dimensión principal o en la secundaria. Por ejemplo, si tenemos ciudad como dimensión principal y tipo de usuario como secundaria, en este caso o en el caso anterior, donde teníamos a Lima, Nueva York y Berlín, tendremos Berlín, usuarios nuevos, Lima, usuarios nuevos, Nueva York, usuarios nuevos. Ahí se estarían aplicando en el fondo las 2 dimensiones, tanto la dimensión primaria como la dimensión secundaria, para poder ordenar nuestros datos. Y esta fue mi presentación, mi informe, mi trabajo de investigación. Espero que haya sido de su agrado y que tenga una excelente tarde y una excelente semana.